¿te has dado cuenta de que el champán siempre sabe mejor cuando es gratis? Esa fue la frase que marcó el inicio de la noche más extraña de mi vida. Estábamos en una fiesta elegante en casa de Javier, el jefe de mi esposa, Laura. Él organizaba estas reuniones cada cierto tiempo para su círculo cercano de empleados y sus parejas, como una manera de fomentar las relaciones personales. O, como yo las llamaba, excusas para presumir su mansión en La Moraleja. Laura, mi esposa desde hace 12 años, estaba radiante aquella noche. Vestía un vestido rojo que yo no recordaba haber visto antes, ajustado en las curvas que siempre me habían enloquecido. Se reía de algo que Javier decía mientras le servía otra copa de champán. Yo, sin ser fanático de estas reuniones, me refugié en el rincón del bar con otro de los maridos, Alberto, un tipo con quien había cruzado palabras una o dos veces. Compartíamos el mismo disgusto por este tipo de eventos, así que rápidamente encontramos un tema común, burlarnos del ego de Javier. La noche transcurría con normalidad. Laura y yo nos cruzábamos de vez en cuando, ella me presentaba a alguien, intercambiábamos sonrisas, y luego seguíamos cada uno por su lado. Pero algo cambió pasada la medianoche. Javier anunció que la fiesta se movería al salón principal, donde había dispuesto un karaoke. La gente aplaudió y comenzó a desplazarse, pero yo noté algo raro, Laura no se movió hacia el salón. En cambio, vi cómo ella y Javier intercambiaban una mirada rápida y desaparecían hacia la terraza. No pensé demasiado al principio. Laura siempre ha sido sociable, y Javier probablemente estaba aprovechando para hablar de trabajo, pero algo en la manera en que lo hicieron me incomodó. Decidí darles un momento antes de ir tras ellos, fingiendo buscar una copa más en el bar. Mientras lo hacía, Alberto, que había estado observando conmigo, soltó con un tono sarcástico. Vaya, tu mujer y el jefe parecen llevarse de maravilla, ¿no? Lo dijo como un chiste, pero el comentario me irritó. ¿Qué quería decir con eso? Miré hacia la terraza de nuevo, pero la puerta de cristal estaba cerrada y la cortina corría, impidiendo ver lo que pasaba dentro. Algo me pinchó por dentro, una sensación que no podía identificar. No era celos, no todavía. Era curiosidad. ¿Por qué Laura no me había dicho que estaba tan cerca de Javier últimamente? Finalmente, me decidí a salir. Mientras cruzaba el salón hacia la terraza, uno de los camareros me interceptó, ofreciéndome un canapé que rechacé con un movimiento rápido. Abrí la puerta de la terraza y, nada. La terraza estaba vacía. Ni rastro de Laura ni de Javier. Entonces lo escuché, un murmullo. Venía de la escalera trasera, la que llevaba al jardín. Sin pensarlo dos veces, comencé a bajar. A cada paso, los murmullos se hacían más claros. Era la voz de Laura, riéndose. Pero no su risa normal. Esta era diferente, casi juguetona, como si estuviera coqueteando. Cuando llegué al pie de la escalera, la escena me dejó helado. Laura y Javier estaban ahí, demasiado cerca, sus caras iluminadas por la luz tenue del jardín. Ella sostenía una copa de champán, pero no estaba bebiendo. Javier le susurraba algo al oído, y ella no se apartaba, ni parecía incómoda. Al contrario, se inclinaba un poco más hacia él. No había un beso, no había un toque explícito, pero no hacía falta. Sentí como el calor me subía al rostro, como si alguien me hubiese abofeteado. Mi primera reacción fue retroceder, pero el sonido de mi zapato contra la grava los hizo girar hacia mí al instante. Laura abrió los ojos como platos, y Javier simplemente sonrió, con esa maldita sonrisa de suficiencia que siempre me había molestado. Alejandro, empezó Laura, pero no terminó. No había palabras suficientes para explicar lo que estaba viendo. ¿Interrumpo algo? Pregunté, tratando de sonar tranquilo, aunque mi voz temblaba de rabia contenida.
Javier fue el primero en hablar, con esa voz suave y controlada que usaba siempre que quería dominar una situación. Alejandro, tranquilo. Solo estábamos conversando. ¿Conversando? Repliqué, clavando la mirada en Laura. Ella bajó la vista, como si no pudiera sostener mi mirada. Esa fue la primera vez que sentí que algo se rompía entre nosotros, mis manos se cerraron en puños mientras la adrenalina me golpeaba. No soy del tipo que arma espectáculos públicos, pero en ese momento, me costaba contenerme. Todo en la escena gritaba culpabilidad, desde la forma en que Laura evitaba mi mirada hasta la ridícula sonrisa de Javier, como si esto fuera un juego del que solo él conocía las reglas. ¿Conversando? Repetí, esta vez con un tono más duro, dando un paso hacia ellos. Alejandro, basta. Saltó Laura, poniéndose entre Javier y yo como si temiera lo que iba a hacer. Su voz tenía un tinte de nerviosismo que no había escuchado antes. Una parte de mí quiso interpretarlo como preocupación genuina, pero otra, más oscura, me decía que era puro pánico por ser descubierta. ¿Basta de qué, Laura? Le respondí, sin levantar la voz, pero dejando claro que no me iba a dejar manipular. Luego, dirigí mi atención a Javier. ¿Es esta tu manera de fomentar las relaciones personales? Javier no perdió la compostura. Dio un sorbo a su copa como si no hubiera nada fuera de lo común. Esa actitud me irritó aún más. Alejandro, entiendo que esto pueda parecer inusual, dijo Javier, con esa voz pausada que parecía calculada para calmar a un niño enfadado, pero te aseguro que no hay nada inapropiado. Simplemente estaba compartiendo algunas ideas con Laura sobre un nuevo proyecto. ¿A solas? ¿En un rincón oscuro del jardín? Pregunté, cruzando los brazos. Mi mirada alternaba entre ellos, buscando algo en la expresión de Laura que me indicara que esto era solo una exageración de mi parte. Pero no lo encontré. Laura balbuceó algo inaudible y luego bajó la vista. Ese gesto lo decía todo. Si no había sucedido nada físico, al menos estaba claro que había algo emocional entre ellos, algo que no pertenecía a Javier. Algo que me pertenecía a mí. Respiré hondo. No iba a armar una escena ahí, no con todos nuestros conocidos a pocos metros. Así que, con todo el autocontrol que pude reunir, me dirigí a Laura. Voy a casa, le dije, con voz firme. Tú decides si vienes conmigo o te quedas. Dicho esto, me giré y subí las escaleras. Dejé que el aire fresco de la noche llenara mis pulmones mientras intentaba no explotar. Al cruzar el salón, noté como algunos asistentes me miraban de reojo, tal vez sospechando que algo había sucedido. No me importó. Tomé mi abrigo, ignoré a los camareros que ofrecían más copas y salí por la puerta principal. En el camino a casa, mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cuántas veces me había engañado con excusas de proyectos o reuniones? Lo peor era que no tenía pruebas concretas, pero no las necesitaba. Había algo en el lenguaje corporal de ambos que lo hacía obvio. Nadie se ríe así ni se inclina tan cerca de alguien con quien solo está hablando de trabajo. Cuando llegué al piso, solté las llaves sobre la mesa del recibidor con más fuerza de la necesaria. Me serví un vaso de agua, intentando calmarme, aunque mis manos temblaban. Me senté en el sofá, mirando el reloj. Cada segundo que pasaba era una eternidad. Me pregunté si Laura vendría. Me pregunté si tendría el descaro de quedarse en la fiesta después de lo que había pasado. El sonido de la puerta girando en la cerradura me sacó de mis pensamientos. Laura había llegado. Cerró la puerta con cuidado y dejó su bolso en la entrada antes de entrar al salón. Nos miramos en silencio durante unos segundos que se sintieron como horas. Finalmente, rompí el silencio. ¿Y bien? Pregunté, mirándola fijamente. Laura abrió la boca para hablar, pero no salió nada.
Parecía estar buscando las palabras adecuadas, pero no había ninguna. Finalmente, suspiró y se dejó caer en la silla frente a mí. No es lo que piensas, dijo al fin. Esa frase. La típica frase que siempre dicen los culpables. Sentí como la rabia volvía a crecer en mi interior. ¿Y qué es lo que pienso, Laura? Le respondí, sarcástico. Por favor, ilumíname. Javier, es solo mi jefe. Estábamos hablando de una posible promoción, dijo, evitando mi mirada. La risa que salió de mi garganta fue amarga y cargada de incredulidad. ¿Promoción? Repetí, sacudiendo la cabeza. ¿Así le llamáis ahora? ¿Promoción? ¿Ese es el nuevo término para coqueteo descarado? Laura se puso a la defensiva. No fue coqueteo. Exclamó, con un tono más alto del que esperaba. Parecía más molesta por mi acusación que arrepentida por lo que había hecho. Alejandro, no tienes derecho a pensar lo peor de mí solo por una conversación. ¿No tengo derecho, eh? Respondí, levantándome de golpe. Entonces explícamelo, Laura. Explícame por qué estabas en el jardín con él, susurrándole cosas al oído, mientras todos los demás estaban en el salón. Explícame por qué ni siquiera fuiste capaz de mirarme cuando te pillé. Hazme entender cómo eso es solo una maldita conversación de trabajo. Laura se quedó callada, sus ojos llenándose de lágrimas. Pero no era suficiente. No esta vez. No sé qué esperabas, Alejandro, dijo finalmente, en un susurro. Últimamente, tú y yo no estamos bien. Esa confesión fue como un cuchillo directo al corazón. La culpabilidad ahora intentaba volverse hacia mí, como si fuera mi falta de atención la que la había empujado a esos límites. Pero no iba a permitirlo, ¿así que ahora es mi culpa? Pregunté, señalándola con el dedo mientras caminaba de un lado a otro del salón. La rabia se mezclaba con incredulidad. ¿Me estás diciendo que porque no estamos bien tienes derecho a salir al jardín con tu jefe, a comportarte como si yo no existiera? Laura se secó las lágrimas con el dorso de la mano, su mirada entre culpable y desafiante. No he dicho eso, respondió, levantándose de la silla. Pero, Alejandro, no puedes negar que últimamente las cosas entre nosotros están tensas. Apenas hablamos, siempre estás ocupado con el trabajo, y cuando llegas a casa estás demasiado cansado para siquiera preguntar cómo me siento. Ah, claro. Dije, soltando una risa amarga. Soy un monstruo porque trabajo para pagar esta casa, la educación de los niños, y para que tú puedas estar cómoda. Y mientras tanto, tú decides que la solución a nuestros problemas es quedarte a solas con Javier en la oscuridad. No fue así. Gritó, su voz temblando. No pasó nada entre nosotros. Te lo juro. No pasó nada. Repetí, burlándome de su tono. ¿De verdad esperas que me crea eso? ¿Te das cuenta de lo ridículo que suena? Si no pasó nada, ¿por qué estabais escondidos? ¿Por qué no me dijiste nada antes de salir al jardín? Y más importante, me acerqué a ella, bajando la voz, ¿por qué no puedes mirarme a los ojos cuando me dices eso? Laura tragó saliva y desvió la mirada. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, supe que había algo más. No tenía pruebas, pero su cuerpo hablaba más alto que sus palabras. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Pregunté finalmente, con una calma que no sentía. Alejandro, por favor. Responde. Grité, golpeando la mesa con el puño. Mi reacción la hizo retroceder un paso, como si temiera lo que pudiera hacer. No hay esto, no hay nada, dijo, levantando la voz. Javier solo es alguien que me escucha, alguien que me hace sentir importante. Esa palabra, importante, me golpeó como un ladrillo. ¿Acaso no era suficiente?
¿No la había tratado siempre con respeto, con cariño, con devoción? ¿Y ahora me decía que necesitaba a alguien más para sentirse importante? ¿Te hace sentir importante? Repetí, sin poder creerlo. ¿Y yo? ¿Qué soy yo, Laura? ¿El idiota que está aquí manteniéndolo todo mientras tú juegas a ser importante con tu jefe? ¿Es eso? No es un juego, replicó ella, con un tono que intentaba ser firme pero que solo mostraba su culpa. Es que últimamente siento que estoy sola, Alejandro. Tú nunca estás, y cuando estás, parece que no quieres estar conmigo. Javier simplemente, me escucha. Sentí como si alguien me hubiera vaciado el alma con una cuchara. Esa última frase, Javier me escucha, era la confirmación de todo lo que temía. No importaba si habían llegado a lo físico o no. La conexión emocional estaba ahí, y eso dolía más que cualquier otra cosa. No puedo creerlo, murmuré, llevándome las manos a la cabeza. 12 años juntos, Laura. 2 hijos. Una vida que pensé que era nuestra. ¿Y ahora me dices que te sientes sola? Ella no dijo nada. Solo se quedó allí, mirándome, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me acerqué lentamente, mirándola fijamente. Dime la verdad, Laura. Dime que esto es lo que quieres. Dime que prefieres estar con Javier. Porque si es así, me voy ahora mismo y te dejo toda esta importancia que tanto necesitas. Ella abrió la boca, pero las palabras no salieron. Finalmente, dejó caer los hombros y susurró. No lo sé. Ese no lo sé fue peor que cualquier confirmación. Fue la prueba de que había perdido algo que pensé que era inquebrantable. Sin embargo, no había tiempo para más lágrimas. Mi mente ya estaba trabajando en lo que vendría después. No era solo mi orgullo el que estaba en juego. Eran nuestros hijos, nuestra vida, mi dignidad. Muy bien, dije finalmente, con una calma que la sorprendió. No tienes que saberlo. Yo lo sé. Me dirigí hacia nuestra habitación, cogí una maleta pequeña, y comencé a meter algunas cosas básicas dentro. Laura me siguió, intentando detenerme. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz llena de pánico. Voy a darme un tiempo para pensar, respondí, sin mirarla. Quizá tú deberías hacer lo mismo. Cerré la maleta y la miré por última vez antes de salir de la habitación. Cuando decidas qué es lo que realmente quieres, házmelo saber. Hasta entonces, no intentes justificar lo que pasó esta noche. No es por Javier. Es porque has olvidado quiénes éramos. Dejé la maleta en la entrada, cogí las llaves del coche y salí sin mirar atrás. Mi cabeza era un hervidero de emociones, pero una cosa era clara, esta batalla apenas comenzaba. Cuando cerré la puerta tras de mí aquella noche, algo cambió dentro de mí. No era solo rabia. Era determinación. Una determinación fría, calculada. Si Laura pensaba que yo era un accesorio más en su vida, iba a demostrarle lo contrario. Ella había tomado nuestra confianza y la había pisoteado, y ahora era mi turno de tomar el control. Conduje durante horas sin rumbo fijo, el volante apretado entre mis manos. Finalmente, estacioné en un mirador vacío en las afueras de Madrid, donde las luces de la ciudad parecían un millón de pequeñas mentiras brillando en la oscuridad. Saqué mi teléfono, mi mente ya trabajando en lo que sería mi primer movimiento. Si iba a enfrentar esta traición, lo haría con pruebas irrefutables. Abrí el contacto de mi amigo Víctor. Era un investigador privado, alguien con quien había trabajado en el pasado para resolver problemas legales de clientes en mi bufete. Víctor no hacía preguntas, solo entregaba resultados. Alejandro, ¿a qué debo el honor?, dijo cuando contestó, su tono relajado. Necesito un favor, Víctor. Quiero saber todo sobre Javier Fernández, le dije sin rodeos.
Teléfono, movimientos, cuentas bancarias, todo lo que puedas conseguir. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Javier Fernández? ¿El empresario? Preguntó, con un leve toque de sorpresa. Esto no suena como tus casos normales. No lo es, respondí, frío. Pero es personal. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto. Dame 3 días. 3 días. Ese era el tiempo que tenía para mantener las apariencias mientras él recopilaba lo que necesitaba. Me tomé un momento para planear el siguiente paso, Laura. No podía perder el control ni actuar impulsivamente. Si quería que esta situación terminara a mi favor, tenía que ser calculador. A la mañana siguiente, regresé al piso. Laura estaba despierta, sentada en el sofá con los ojos hinchados de tanto llorar. La habitación olía a café frío y arrepentimiento. Cuando me vio entrar, se levantó de golpe. ¿Dónde estabas?, preguntó, nerviosa. Pensando, respondí, dejándome caer en una silla. ¿Y tú? ¿Has llegado a alguna conclusión? Su rostro se contrajo como si mis palabras fueran un golpe. No respondió de inmediato, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Seguía sin tener claro qué quería. Bien. Eso me daba ventaja. Tenemos que hablar, continué, antes de que pudiera decir algo. Pero no ahora. Quiero tiempo para pensar. Y tú también deberías aprovecharlo. Laura parecía confundida, incluso un poco asustada por mi calma. Quizá esperaba que siguiera gritando o que rompiera algo. Pero ese no era mi estilo. No iba a ser yo quien perdiera el control. ¿Vas a quedarte?, preguntó, su voz temblando. Sí. Pero solo porque los niños no tienen por qué notar nada todavía. No voy a arruinar su vida por esto. Mientras tanto, mantenemos las apariencias. ¿Está claro? Laura asintió lentamente. Por un momento, pareció que quería decir algo más, pero decidió callar. Quizá pensaba que mi actitud significaba que estaba dispuesto a perdonarla. Qué equivocada estaba. Las siguientes 72 horas fueron una mezcla de actuación y planificación. En casa, todo parecía normal. Habíamos acordado comportarnos como siempre frente a los niños, y lo logramos. Pero en mi interior, el odio y la determinación crecían. El tercer día, recibí un mensaje de Víctor: tengo todo. Llámame. Salí de la oficina y me encerré en el coche para hablar con él. ¿Qué tienes?, pregunté, directo al grano. Bastante, amigo. Javier tiene una reputación interesante. Varios rumores sobre aventuras con empleadas, algunas bien documentadas. También parece que tiene una cuenta en un paraíso fiscal donde deposita dinero que, según lo que pude averiguar, no es del todo limpio. Perfecto. ¿Algo sobre Laura?, pregunté, apretando los dientes. Nada concluyente. Pero tienen un historial de llamadas y mensajes bastante frecuente, especialmente fuera del horario laboral. Si necesitas más detalles, puedo seguir tirando del hilo. No hace falta, respondí, mi mente ya trabajando en cómo usar lo que tenía. Esto es suficiente. Gracias, Víctor. Colgué y respiré hondo. Tenía lo que necesitaba. No solo para protegerme en caso de que esto escalara a un divorcio, sino para exponer a Javier como el hipócrita que era. Y si Laura estaba demasiado involucrada con él, pagaría las consecuencias. Esa noche, actué como si todo estuviera bien. Incluso ayudé a los niños con sus deberes, mientras Laura me observaba desde la cocina. Podía sentir su tensión, su incertidumbre. Y eso me daba ventaja. Pero al terminar la cena, me acerqué a ella mientras los niños estaban en sus habitaciones. Mañana tengo una reunión con Javier, le dije, observando su reacción.
Su rostro se puso pálido. ¿Por qué?, preguntó, con un tono de alarma que intentó disfrazar como curiosidad. Cosas de trabajo, respondí con una sonrisa que sabía que la desconcertaría. No te preocupes. Todo está bajo control. Y con eso, subí las escaleras, dejando que la inquietud se asentara en su mente. Al día siguiente, Javier Fernández tendría una sorpresa que nunca olvidaría. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina. Laura había salido antes que yo, con el rostro tenso y una excusa para no desayunar juntos. Quizás esperaba que mi reunión con Javier fuese algo inocente, pero estaba segura de que no lo era. Yo no era el tipo de hombre que ignoraba un golpe, simplemente esperaba el momento adecuado para devolverlo con más fuerza. A las 10 en punto, me presenté en el despacho de Javier en su flamante edificio del centro. Su secretaria, una joven con sonrisa de catálogo, me acompañó hasta su oficina. Javier estaba sentado tras un escritorio impecable, con la misma sonrisa engreída que había llevado en aquella fatídica noche. Alejandro. Qué gusto verte, dijo, levantándose para estrecharme la mano. Su tono era cálido, pero había una leve inquietud en sus ojos. Sabía que algo no encajaba. Javier, respondí, con una sonrisa que apenas ocultaba mi desprecio. Pensé que era hora de ponernos al día. Me senté frente a él, dejando mi maletín a un lado. Mientras él me ofrecía café y hacía comentarios banales sobre el trabajo, yo me limité a observarlo, permitiendo que el silencio se alargara justo lo suficiente para hacerlo sentir incómodo. Bueno, ¿y a qué se debe esta visita?, preguntó finalmente, tratando de retomar el control de la conversación. Incliné la cabeza, como si estuviera meditando la respuesta. Solo quería hablar sobre algo que me preocupa, dije, abriendo lentamente mi maletín. Saqué una carpeta gruesa y la coloqué sobre su escritorio. Tu reputación. Javier parpadeó, desconcertado. ¿Mi reputación? ¿A qué te refieres? A esto, respondí, abriendo la carpeta y extendiendo varias hojas sobre la mesa. Eran copias de los registros financieros que Víctor había conseguido, transferencias a cuentas en paraísos fiscales, pagos sospechosos a terceros, y una lista detallada de sus aventuras laborales. Su expresión cambió de inmediato. Su sonrisa se desvaneció, y sus ojos recorrieron los documentos con una mezcla de incredulidad y miedo. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó en voz baja, su tono ya no tan seguro. Me incliné hacia él, apoyando los codos en la mesa. Digamos que tengo mis recursos. Ahora, quiero que entiendas algo, Javier. Yo no estoy aquí para chantajearte, ni para destruir tu carrera, todavía. Pero si vuelves a acercarte a Laura, si vuelvo a verte en su vida de la manera en que lo hiciste esa noche, esto, señalé los papeles, será lo primero que vea tu junta directiva. Y después, Hacienda. Javier abrió la boca para decir algo, pero lo detuve levantando una mano. No me expliques nada. No me importa si lo que tienes con Laura es real o si solo fue un juego para ti. Lo único que me importa es que termine. Ahora. Se quedó en silencio, apretando los labios, su mente claramente buscando una salida. Finalmente, asintió lentamente. De acuerdo, Alejandro. No volveré a hablar con ella. Te lo prometo. Me levanté, recogiendo los papeles y guardándolos en mi maletín. Lo miré una última vez. Espero que cumplas tu palabra. Porque si no. Créeme, Javier, esta es solo una pequeña parte de lo que puedo hacer. Cuando salí de su oficina, sentí una extraña mezcla de alivio y rabia contenida. Había tomado el control de la situación, pero aún quedaba Laura. Esto no era solo sobre Javier, era sobre lo que ella había permitido, lo que había traicionado. Esa noche, al llegar a casa, Laura estaba en la cocina preparando la cena. Me saludó con una sonrisa tensa,
claramente incómoda. Los niños estaban en sus habitaciones y el ambiente estaba cargado de esa clase de tensión que solo los dos podíamos percibir. Me acerqué al frigorífico, saqué una botella de agua y luego la miré. Hoy hablé con Javier, dije, dejando caer las palabras como si fueran piedras. Su rostro perdió el color al instante. ¿Qué le dijiste?, preguntó, tratando de sonar casual, pero su voz temblaba. Le dejé claro que lo que pasó entre vosotros no se repetirá. Él estuvo de acuerdo. Laura dejó caer el cuchillo que estaba usando para cortar verduras y golpeó la tabla con un ruido seco. Me miró con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Alejandro, no tienes derecho a... Cállate. La interrumpí, golpeando la encimera con el puño. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, pero no me importó. No tienes derecho a exigirme nada después de lo que hiciste. Laura retrocedió un paso, sus ojos llenos de lágrimas. Por primera vez, vi un atisbo de verdadero arrepentimiento en su rostro. Pero ya era demasiado tarde para eso. A partir de ahora, continué, señalándola con el dedo, nuestras vidas van a cambiar. Vamos a mantener las apariencias por los niños, pero para mí, tú ya no existes. Ella trató de hablar, de explicarse, pero levanté una mano para detenerla. No quiero tus excusas, Laura. No quiero tus palabras. Solo quiero que te mantengas fuera de mi camino. Porque créeme, si decides seguir jugando conmigo, te aseguro que no te gustará cómo termina esto. Me giré y salí de la cocina, dejándola allí, rota y sola. Después de esa noche, nuestra casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Los días pasaban entre miradas furtivas y un intento desesperado por mantener las apariencias frente a los niños. Yo hablaba con Laura solo lo necesario: pásame la sal, los niños tienen que estar listos a las 8, hay que pagar la factura del gas. Nada más. Era como vivir con un extraño, pero no sentía culpa por ello. Ella lo había causado. Sin embargo, cada noche, cuando el silencio se apoderaba de la casa y los niños dormían, los recuerdos comenzaban a golpearme con fuerza. Pensaba en todo lo que habíamos construido juntos, las vacaciones en la playa, las risas compartidas en las noches de vino y películas, la ilusión de ser padres por primera vez. Todo eso se sentía como un eco lejano, algo que ya no era mío. Una semana después de mi confrontación con Javier, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, prisionero de la rabia y la traición. Necesitaba recuperar mi vida, pero eso significaba enfrentar el futuro con claridad. Esa noche, esperé a que los niños estuvieran en la cama y llamé a Laura al salón. Cuando llegó, parecía una sombra de la mujer que había conocido. Su rostro mostraba las huellas de noches sin dormir y lágrimas que probablemente había intentado ocultar. Se sentó en el sillón frente a mí, abrazándose las manos como si tratara de protegerse. Tenemos que hablar, dije, mi voz más calmada de lo que esperaba. Laura asintió, pero no dijo nada. Era como si supiera que esta conversación definiría nuestro futuro. Llevo días pensando en esto, Laura. Días preguntándome si merece la pena intentarlo, si todavía queda algo entre nosotros que valga la pena salvar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se mantuvo en silencio. Yo respiré hondo y continué. Lo que hiciste fue una traición, no solo a mí, sino a nuestra familia. No importa si llegaste o no a cruzar la línea con Javier. Lo que más me duele es que decidiste buscar fuera lo que creías que yo no podía darte. Y lo peor de todo es que ni siquiera fuiste capaz de venir a mí y decirme lo que sentías. Ella abrió la boca, pero levanté una mano para detenerla. No, déjame terminar. Durante estos días, me he dado cuenta de que no puedo perdonarte. Quizás algún día lo haga, pero no hoy. Y no puedo seguir viviendo en una casa donde todo lo que veo me recuerda lo que hemos perdido.
Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, pero yo seguí adelante. Voy a pedir el divorcio, Laura. No como un castigo, sino porque creo que es lo mejor para los dos. Necesitamos espacio, tiempo para entender quiénes somos ahora. Pero sobre todo, lo necesito por mí, porque no puedo seguir viviendo en este estado de constante resentimiento. Por un momento, pensé que iba a protestar, a rogarme que reconsiderara. Pero en lugar de eso, asintió lentamente, sus hombros temblando mientras trataba de controlar sus sollozos. Lo siento tanto, Alejandro, susurró, finalmente encontrando su voz. Sé que he arruinado todo, y no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que nunca fue mi intención destruir lo que teníamos. Quise decirle que sus intenciones no importaban, que el daño ya estaba hecho, pero decidí no hacerlo. No quería prolongar el dolor innecesariamente. Lo sé, respondí simplemente. Pero ahora tenemos que seguir adelante. Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeleo, conversaciones con abogados y ajustes para los niños. Fue doloroso explicarles lo que estaba pasando, pero traté de hacerlo de la manera más honesta y amorosa posible. Les aseguré que ambos los amábamos y que siempre estaríamos allí para ellos. Laura también hizo su parte, y por un breve momento, volvimos a ser un equipo, aunque ya no éramos una pareja. El día que firmé los papeles del divorcio, me sentí aliviado y devastado al mismo tiempo. Era el fin de algo que había creído eterno, pero también el comienzo de una nueva etapa. Regresé a casa esa noche, sabiendo que Laura pronto se mudaría. Mientras me sentaba en el sofá, rodeado por el eco de una casa vacía, finalmente me permití llorar. No era el fin que había imaginado para nuestra historia, pero era el que necesitábamos. Ahora, meses después, sigo reconstruyendo mi vida. He aprendido que el amor, aunque poderoso, no siempre es suficiente. También he aprendido que las heridas más profundas no se curan rápidamente, pero eso no significa que no sanen. Laura y yo hablamos de vez en cuando, siempre sobre los niños. A veces me pregunto si ella realmente entendió lo que perdió, pero ya no dejo que esas preguntas me atormenten. Mi enfoque ahora está en mí, en mis hijos y en un futuro que todavía puede ser brillante. Al final, no me arrepiento de haber luchado por nuestra relación, aunque haya perdido. Porque esa lucha me enseñó quién soy y lo que merezco. Y eso, creo, es el comienzo de algo mucho mejor.